El tren llegó envuelto en una niebla suave, como si el pasado hubiera decidido aparecer con delicadeza. Andrés miró por la ventanilla y reconoció los tejados de aquel pueblo donde todo había terminado. En su pecho los recuerdos pesaban más que la maleta. Clara vivía allí todavía. Lo sabía. La había visto en una foto, sonriendo junto al mar, con otro hombre. No venía a reclamar nada, o al menos eso quería creer. Solo necesitaba verla una vez más, asegurarse de que la vida no se había borrado del todo en su ausencia. Pero en el fondo, algo en su mirada lo delataba, la esperanza torpe de que el tiempo pudiera ofrecer segundas oportunidades. Clara no supo por qué aquella mañana el aire se sintió más pesado. Tal vez era el presagio invisible de las cosas que regresan sin avisar. Caminaba hacia la floristería donde trabajaba, el sol apenas despuntando sobre los tejados. Llevaba una calma que había aprendido a construir con paciencia, con tardes de café y silencio. Su vida, aunque sencilla, estaba en orden. Lucas la esperaba cada tarde, con la sonrisa de quien no teme al pasado, pero algo en el viento le rozó el rostro y la hizo detenerse. Un perfume, una memoria, un temblor conocido, y sin entenderlo, supo que algo o alguien estaba de vuelta. Andrés la vio desde la esquina, casi sin respiración, como si el tiempo se detuviera solo para mirarla pasar. No se atrevió a pronunciar su nombre. Aquella mujer que avanzaba por la calle no era la misma que él la había dejado llorando en la estación. Era otra, más firme, más distante, con una luz que ya no le pertenecía. Sintió un nudo en la garganta, un deseo urgente de acercarse, de explicarlo todo, pero también el miedo a destruir lo que el tiempo había sanado. La vio entrar en la floristería y desaparecer tras un escaparate lleno de colores. En ese instante comprendió que el arrepentimiento siempre llega vestido de silencio. Lucas llegó a la floristería con su sonrisa de costumbre, trayendo café para los dos. Saludó a Clara con ese cariño cotidiano que no necesita palabras. Ella lo abrazó más fuerte de lo normal, sin saber bien por qué. Él notó la tensión en sus manos, pero no preguntó. La miró con esa paciencia que solo tienen los que aman sin miedo. Mientras compartían un momento de calma entre aromas de flores, Andrés, desde la acera de enfrente, los vio juntos por primera vez. Y el golpe fue silencioso, seco e irreversible. Entendió que había llegado tarde, que el lugar donde él alguna vez fue amor, ahora estaba ocupado por la paz de otro. Esa noche, Andrés caminó junto al mar. El rumor de las olas parecía murmurar su nombre entre los ecos del pasado. Se detuvo frente al agua, recordando la última vez que estuvieron allí, cuando ella le pidió que no se fuera. Y él, sin saber por qué, lo hizo. Ahora, el arrepentimiento era su única compañía. En el reflejo oscuro del mar, creyó ver su rostro mezclado con el de Clara, y comprendió que no se puede regresar al lugar donde uno dejó el corazón. El viento le arrancó una lágrima, y por primera vez en años, dejó que cayera sin esconderla. Clara sintió la presencia antes de escucharlo. Era esa vibración muda que dejan los recuerdos cuando regresan al mismo lugar donde una vez dolieron. Se giró, y ahí estaba Andrés, inmóvil frente al escaparate, sosteniendo una sonrisa quebrada. Por un instante, el tiempo se suspendió. Dos miradas que sabían demasiado, y al mismo tiempo ya no se reconocían. No dijo su nombre, no hizo falta. En su voz, cuando finalmente habló, cabía el eco de todas las palabras que nunca pronunció, y aunque su cuerpo tembló por dentro, Clara solo respiró hondo, sosteniendo su calma como quien protege un cristal que no quiere volver a romper. Andrés pronunció un hola que parecía pedir perdón. Clara apenas asintió,
sin apartar la mirada de las flores que arreglaba. Las palabras flotaban entre ellos, rotas por la distancia de los años. Él intentó sonreír, hablar del tiempo, de lo mucho que había cambiado el pueblo, pero todo sonaba inútil. Ella solo respondió con gestos breves, manteniendo la compostura de quien no quiere que se note el temblor. Dentro de ella los recuerdos se agitaban como hojas viejas. No era odio lo que sentía, ni amor. Era algo más triste, el reconocimiento de que ya no lo necesitaba. Lucas llegó justo cuando Andrés salía. No hizo falta presentación. El aire se volvió denso, y las miradas se cruzaron con una comprensión inmediata. Lucas, con educación serena, saludó sin mostrarse amenazante. Andrés respondió con torpeza, sintiendo que aquel hombre representaba todo lo que él había perdido por cobardía. Clara, en medio, sintió el pulso acelerado como si dos pasados chocaran en la misma habitación. Lucas tomó su mano con naturalidad, y en ese gesto simple, Andrés comprendió que el amor, cuando es verdadero, no necesita defensa, solo presencia. Esa tarde, Clara caminó sola por el paseo marítimo. Necesitaba silencio. Cada palabra que Andrés había dicho resonaba como un eco hueco, sin fuerza para herir, pero suficiente para remover el alma. Recordó los días en que lo esperó sin respuesta, los mensajes sin contestar, la lluvia cayendo sobre la estación vacía. Ahora todo eso parecía pertenecer a otra vida, a otra versión de sí misma. Se dio cuenta de que no lo odiaba, pero tampoco lo perdonaba. Solo entendía, al fin, que el amor a veces muere sin hacer ruido. Esa noche, Andrés escribió una carta que no sabía si entregaría. Las palabras salían torpes, llenas de "sí tan solo" y quizás ponto. Quiso contarle que se fue por miedo, que la distancia no le curó nada, que cada ciudad en la que vivió tenía su nombre escondido en alguna esquina. Pero al releerla comprendió que ninguna explicación bastaba. Dobló el papel con cuidado, como quien entierra una parte de sí, y lo guardó en el bolsillo. Afuera, el mar seguía rugiendo, indiferente al peso de sus culpas. El día siguiente amaneció gris. Clara abrió la floristería antes de lo habitual, como si el trabajo pudiera distraerla del torbellino que llevaba dentro. Pero al voltear, lo vio allí, al otro lado de la calle, esperándola. Andrés sostenía un sobre entre los dedos, mirando el suelo, sin atreverse a cruzar. Ella sintió el impulso de marcharse, de evitar el pasado una vez más, pero sus pies no respondieron. En esa quietud, entendió que no huir también era una forma de cerrar las heridas. Con un gesto sutil, abrió la puerta y esperó. Andrés dio un paso al frente, consciente de que lo que estaba a punto de decir no cambiaría nada, pero necesitaba decirlo igual. No hubo preámbulo. Andrés le tendió la carta y Clara la tomó sin abrirla. Él comenzó a hablar. La voz baja, quebrada, diciendo lo que durante años no se atrevió a pronunciar, que huyó por miedo, que confundió libertad con vacío, que su silencio fue su castigo. Clara escuchó sin interrumpirlo, sin ofrecer consuelo. Cada palabra caía entre ellos, como fragmentos de una historia que ya no existía. Cuando él terminó, hubo un silencio largo, casi piadoso. Ella le devolvió la carta y solo dijo: "No necesito entender lo que hiciste, solo que no vuelva a doler". Lucas apareció justo después, cuando Andrés ya se marchaba. Lo vio salir con la cabeza baja y algo en su mirada le bastó para comprenderlo todo. Entró y encontró a Clara sentada detrás del mostrador, mirando el sobre que había quedado sobre la mesa. No preguntó nada, solo se acercó y la abrazó. Ella apoyó la cabeza en su pecho, cansada, sin lágrimas. Era extraño, no dolía, pero pesaba.
como si el pasado, al fin, hubiera decidido dejarla en paz, aunque el cuerpo tardara en creerlo. Andrés caminó sin rumbo hasta llegar al mirador del puerto, el mismo donde alguna vez le prometió volver. El mar estaba embravecido, golpeando contra las rocas como si también quisiera gritar. Sacó la carta que había escrito. Otra, esta vez sin destinatario, y comenzó a leerla en voz baja. Hablaba de todo lo que no supo cuidar, de la forma en que el amor se desvanece cuando no se alimenta de verdad. Luego la rompió en pedazos y la dejó volar. El viento se llevó las palabras, y por primera vez sintió que su peso se aligeraba. Esa noche, Clara abrió la carta. No buscaba respuestas, solo cerrar el círculo. Las palabras eran sencillas, sin adornos. No espero que me perdones. Solo quería que supieras que no dejé de pensarte, que en cada ciudad, en cada silencio, estabas tú. Cuando terminó de leer, sonrió levemente, no por nostalgia, sino por comprensión. Dejó la carta sobre la mesa y apagó la luz. A su lado, Lucas dormía tranquilo. Ella lo observó unos segundos y pensó que el amor al final no siempre duele. A veces simplemente madura en silencio. Pasaron días sin verse, pero el destino, caprichoso, volvió a cruzarlos en el mercado del puerto. Clara llevaba un ramo de girasoles, Andrés un silencio que pesaba. Al principio se saludaron con timidez, como dos desconocidos que alguna vez compartieron un secreto. Hablaron de cosas triviales, el clima, los años, el mar. Sin embargo, bajo esas palabras simples, se escondía una corriente profunda de recuerdos y preguntas no dichas. Andrés sonrió, cansado, y Clara comprendió que ese gesto ya no le dolía. Solo quedaba ternura, como una cicatriz que el tiempo había aprendido a no tocar. Caminaron juntos por el paseo, sin rumbo. El sol comenzaba a descender, pintando el cielo de tonos naranjas y violetas. Hablaban del pasado como quien hojea un libro viejo, sin miedo, sin deseo de volver a leerlo. Andrés le contó que había intentado rehacer su vida en otros lugares, pero que siempre le faltó algo. Clara, en cambio, le habló de su calma, de la rutina, de la felicidad que no grita. No hubo reproches, solo comprensión. Y fue entonces cuando entendieron que eso también era amor, aunque ya no se llamara igual. Se sentaron en un banco frente al mar. Andrés rompió el silencio con una pregunta simple. ¿Eres feliz? Clara no respondió de inmediato. Miró el horizonte y pensó en todo lo que había aprendido desde su ausencia. Finalmente, asintió. Sí, dijo con una voz tranquila, pero no por olvido, sino por entender. Él sonrió, con una mezcla de tristeza y alivio. En ese instante comprendió que su búsqueda había terminado. Ya no era ella lo que necesitaba recuperar, sino la versión de sí mismo que había perdido cuando la dejó ir. Antes de despedirse, Andrés le ofreció una pequeña caja de madera. Dentro había una piedra del mar, lisa, gris, la misma que Clara le regaló años atrás, con la promesa de que volvería. Ella la tomó entre las manos y sonrió. «Ya no hace falta que vuelvas», dijo con ternura, «porque ya lo hiciste». Él asintió, conteniendo la emoción. En ese gesto sencillo, el pasado encontró su lugar, no como algo que dolía, sino como algo que había tenido sentido. Cuando él se alejó, Clara lo siguió con la mirada hasta que su figura se perdió entre las luces del puerto. No lloró, solo respiró hondo, dejando que el aire salado le limpiara el alma. Entendió que no todas las historias necesitan un regreso para cerrarse. Algunas simplemente se disuelven en el mar,
como las huellas que la marea borra cada noche. Al volver a casa, Lucas la esperaba en la puerta, sonriendo. Ella lo abrazó sin decir nada, sabiendo que el amor verdadero no siempre llega primero, pero sí llega para quedarse. Andrés despertó antes del amanecer. La habitación del hostal estaba fría, pero su mente extrañamente tranquila. Miró el mar desde la ventana, el mismo que una vez lo hizo huir. Ahora parecía ofrecerle una especie de perdón silencioso. No pensó en Clara, sino en sí mismo, en el hombre que fue y en el que por fin estaba dispuesto a dejar atrás. Empacó despacio, con cuidado, como quien se despide no solo de un lugar, sino de una versión de su vida. En su pecho, por primera vez en años, el silencio no dolía. Clara volvió a la rutina con una serenidad nueva. Cada flor que cortaba, cada ramo que preparaba, tenía ahora otro significado. Ya no era una forma de olvidar, sino de vivir. A veces pensaba en Andrés con cariño, no con tristeza. Su historia se había vuelto una lección suave, una página que se puede volver a leer sin dolor. Lucas la observaba desde la puerta, admirando esa calma luminosa que había en ella. Y Clara entendió que el amor, cuando es verdadero, no busca llenar vacíos, sino acompañar silencios. Andrés caminó por el muelle antes de partir. Se detuvo frente al horizonte, donde el cielo y el mar se fundían en un mismo color. Sacó del bolsillo la piedra que alguna vez le devolvió a Clara y la lanzó al agua. La vio hundirse sin tristeza, como si al hacerlo liberara lo último que lo ataba. Por primera vez, no sintió la urgencia de quedarse ni el miedo de marcharse, solo una calma profunda, como si el alma finalmente encontrara su orilla. Esa tarde, Clara y Lucas condujeron por la carretera junto al mar. El viento entraba por la ventanilla, y ella apoyó la cabeza sobre su hombro, observando el paisaje que alguna vez le recordó pérdidas y ahora le hablaba de comienzos. Lucas tomó su mano sin decir nada. Ella cerró los ojos, respiró hondo y sonrió. Ya no había fantasmas, solo vida, y en el reflejo del cristal vio su rostro tranquilo, el de una mujer que había aprendido a amar sin miedo, sin pasado, sin promesas que dolieran. Al anochecer, Andrés tomó el tren de regreso. Miró por la ventana mientras el paisaje se desdibujaba. No llevaba cartas ni recuerdos, solo la certeza de que había hecho lo correcto. En el reflejo del cristal, su rostro se veía distinto, más liviano. No sabía a dónde iba, pero por primera vez eso no importaba. A lo lejos, el mar se perdió de vista, y con él, todo lo que alguna vez dolió. Cerró los ojos y sonrió. A veces, marcharse también es una forma de quedarse, solo que en paz. Han pasado algunas semanas. Clara abre la floristería cada mañana con una sensación distinta, como si el aire pesara menos. Lucas la acompaña algunos días y la observa trabajar en silencio, admirando la paz que emana de ella. Clara ha dejado de mirar hacia atrás. Cada flor que toca le recuerda que las cosas frágiles también pueden ser hermosas, incluso cuando no duran. En el reflejo del cristal, se ve distinta, no la mujer que esperaba, sino la que florece sin miedo, y comprende que el amor verdadero no siempre es el que se queda, sino el que te enseña a quedarte contigo. Andrés llegó a una nueva ciudad. No buscaba comenzar de cero, sino continuar sin lastres. Caminó por calles desconocidas, respirando el aire sin nostalgia. Había aprendido que la soledad no siempre es castigo. A veces es hogar. Compró un cuaderno nuevo y comenzó a escribir, no sobre la vida que tenía frente a él, no sobre la vida que tenía frente a él. En cada palabra, una calma nueva lo habitaba. Ya no pensaba en Clara con pena, sino con gratitud. Ella había sido su espejo,
la parte de su historia que le enseñó a reconocer. Una tarde, Clara y Lucas fueron a la playa. No hablaron mucho. No hacía falta. Ella caminó descalza por la orilla, sintiendo la arena fría bajo los pies. El mar, antes símbolo de pérdida, ahora era compañía. Lucas la observó en silencio, sabiendo que la paz más profunda no necesita promesas, solo presencia. Ella se giró, lo miró y sonrió con una calma que no buscaba aprobación. En ese instante, Clara comprendió que había vuelto a casa, no a un lugar, sino a sí misma. Andrés encontró trabajo en una librería antigua. Pasaba los días rodeado de historias ajenas, aprendiendo a habitar el silencio sin tristeza. A veces, al ordenar los estantes, encontraba una frase que le recordaba a Clara, pero ya no dolía. Era solo un eco amable. Comenzó a escribir cartas que nunca enviaba, no para pedir perdón, sino para agradecer. El tiempo, finalmente, le había enseñado lo que el amor no. La paciencia de quedarse consigo mismo sin huir. Esa noche, mientras el viento soplaba desde el mar, Clara escribió en su diario: a veces el amor no termina, solo cambia de forma. Cerró el cuaderno y miró por la ventana, viendo las luces del puerto reflejarse en el agua. En algún lugar, quizás lejos, Andrés también miraba el mismo cielo. Y aunque ya no se buscaran, algo en el universo los mantenía unidos, no como amantes, sino como memorias que aprendieron a no doler. En ese silencio compartido, ambos encontraron lo más parecido a la paz. El tiempo siguió su curso. Las estaciones cambiaron sin dramatismo, como si el universo ya hubiera hecho su parte. Clara seguía en el pueblo, cuidando flores, sonriendo más, hablando menos. Andrés, lejos, encontraba belleza en los detalles. Una taza caliente, una calle lluviosa, una palabra bien dicha. Ninguno de los dos volvió a buscar al otro. No porque se hubieran olvidado, sino porque comprendieron que el amor, a veces, solo necesita descansar en paz. Cada uno, a su manera, había aprendido a quedarse sin retener. Una tarde, Clara encontró entre las páginas de un libro viejo una nota sin firmar. El amor no se pierde, se transforma en memoria. No supo si era suya, de Andrés o de alguien más, pero sonrió. La guardó en su cuaderno y continuó leyendo. Afuera, el mar brillaba con ese tono dorado que solo aparece antes del anochecer. Y mientras el viento movía las cortinas, comprendió que su vida ya no necesitaba grandes gestos, solo pequeños instantes que la hicieran sentir viva. Andrés viajó una mañana a un puerto del norte. Se detuvo frente al mar respirando hondo. Cerró los ojos y escuchó las olas, idénticas a las de aquel otro pueblo. No pensó en lo que perdió, sino en lo que aprendió. Que amar no siempre significa quedarse, y que partir no siempre es huir. Por primera vez no sintió nostalgia, sino gratitud. Sonrió, y el viento, ese mismo que una vez lo trajo de vuelta, ahora lo despedía con ternura. En una noche cualquiera, Clara y Lucas cenaron frente al mar. Ella habló poco, pero su sonrisa decía todo. Lucas la observaba con esa ternura que no exige nada, solo presencia. Cuando las luces del puerto comenzaron a reflejarse en el agua, Clara pensó en cómo la vida se encarga de poner cada cosa en su sitio. Alzó la copa, brindó en silencio y pensó en Andrés, no con tristeza, sino con gratitud. Algunos amores no son eternos, pero dejan raíces invisibles en todo lo que viene después. En algún lugar del mundo, bajo el mismo cielo, Andrés cerró su cuaderno y Clara apagó la luz. Ninguno sabía del otro, pero algo en ellos se reconocía todavía.
como una melodía que suena bajito en la distancia. El mar los unía aún, no como promesa, sino como testigo. Y mientras el viento movía las olas y las luces del puerto se confundían con las estrellas, el mundo siguió girando con la misma calma que deja un amor que, al fin, aprendió a irse sin romper.